Dios, deseamos ver tu gloria, queremos verte ya, separando el cielo a tu regresar. Y bajo tu cuidado, con tu protección, contemplando majestuoso a nuestro Rey. Llegando como fuego, gloriosa tu presencia, el mundo conmovido podrá ver. Eres Mesías, Yeshua HaMashiach. Hola, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar en este día con ustedes, transmitiéndoles desde Lima, Perú. Esta es la última clase del Don Divino del Perdón, ¿sí? Estamos en la clase 7 del estudio de institutos. El título para esta semana fue Superar los obstáculos para el arrepentimiento al confiar en Jesucristo. Muy bien, entonces damos inicio con la presentación de la diapositiva presentada para todos ustedes. Y este es el principio que vamos a estudiar de acuerdo al capítulo 11 del libro El Don Divino del Perdón. Dice: conforme procuramos arrepentirnos y seguir más de cerca al Salvador, las fuerzas del adversario intentarán frustrar nuestra determinación. Se nos invita a leer el tercer párrafo del capítulo 11. Y mientras leemos tenemos en mente esta pregunta: ¿por qué es esta una verdad importante que debemos recordar al tratar de arrepentirnos? Veamos. Ante nuestros esfuerzos por arrepentirnos y recibir de manera más plena el amor de Dios y el perdón de nuestros pecados, el inicuo extiende sus engaños con la esperanza de hacernos volver a nuestros pecados, a nuestra vida anterior. El profeta José Smith enseñó: cuanto más se acerquen al Señor la persona, mayor poder manifestará del adversario para impedir que se cumplan sus propósitos. ¿Cómo es esto? Si nos acercamos más al Señor, el adversario manifestará mayor poder para impedir que se cumplan los propósitos del Señor. Hará todo lo posible e imposible el adversario porque perdamos nuestro testimonio. Violemos los convenios que hemos hecho al momento de bautizarnos y en el templo. Hará todo lo posible porque violemos todos los mandamientos de Dios. Y quizás el ataque no sea directo, sino sea tan sutil que ni nos demos cuenta y comenzamos a caer en sus garras, en sus cadenas, y poco a poco nos envuelve. Empieza con algunas ideas sutiles de que no habría problema si llegas tarde a renovar tus convenios, a tomar la Santa Cena, que puedes hacerlo la próxima semana. Y cuando uno cae en esos engaños, se vuelve rutina y comenzamos a caer en ese grave pecado. Cuando no obedecemos los mandamientos de Dios, con exactitud estamos dándole la espalda, le estamos negando. Y vamos a ser francos. Cuando violamos un mandamiento de Dios, nos ponemos al lado del inicuo.
y le seguimos al inicuo. Es importante saber esto. Y tenemos que inmediatamente, si hemos transgredido, hemos violado alguna norma, un mandamiento, arrepentirnos sinceramente de todo corazón y prometer al Señor no volver a hacerlo. Y si nos cuesta trabajo, es una de nuestras debilidades, pidamos su ayuda del Señor. Con su ayuda podemos lograr y obtener el éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si el profeta, quien fue testigo de ello, nos dijo que cuanto más se acerque al Señor la persona, cuanto más nos acerquemos nosotros, mayor poder manifestará el adversario para impedir que se cumplan sus propósitos? Para eso tenemos que estar en alerta. Estamos en guerra. El adversario está en guerra contra los santos y contra todos los cristianos, contra todos los hombres de buena voluntad. Hay muchas personas en el mundo que no son miembros de la iglesia, son personas de buena voluntad, se esfuerzan por vivir una vida recta, con principios y valores. Pero el adversario hace tantas cosas para que no se acercan al reino de Dios. Y los que somos miembros de la iglesia, hace todo lo posible para que nos alejemos del reino de Dios. Vamos a ver un video, las distracciones del enemigo, de qué forma nos distrae el enemigo. Y vamos a ver y responder a la pregunta, ¿cómo podemos comparar la descripción que hace el Elder Anderson de la garganta del diablo con las cataratas del Iguazú, con las tentaciones del diablo? Muy bien, veamos el video. En mis preparativos para la publicación del libro, me di cuenta de que había 3 temas principales que no había cubierto adecuadamente. Uno de ellos era el capítulo que llamé La garganta del diablo. Habla del poder del adversario para distraernos y perturbarnos. En realidad, el adversario no tiene un poder enorme. No puede moldear nuestra vida, ni arruinar nuestra capacidad de elección, pero puede perturbarnos y desanimarnos. Utilicé el término la garganta del diablo porque cuando pasamos 4 años en Brasil, Katy y yo, visitamos las increíbles cataratas del Iguazú. El agua que cae es como un aluvión, pero si te encuentras en la parte de arriba, te parece un lugar tranquilo y pacífico, aunque puedes oír algo que cae. Pero si no estás atento, no sabrías que estás sobre las rocas a 25 o 30 metros de una destrucción segura. Así que hay que tener cuidado. Hay un poder negativo que trabaja en nuestra contra. Escuchen lo que el presidente Eyring dijo al respecto. Esa tentación de demorar procede de nuestro enemigo Lucifer. Él sabe que nunca podremos ser verdaderamente felices a menos que tengamos esperanza en esta vida y después la realización de la vida eterna. Es el mayor de todos los dones de Dios. Y así, Satanás nos tienta con la desidia todos los días de nuestra probación. Cualquier decisión que demore el arrepentimiento le permite robar la felicidad de uno de los hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Sé que estaremos alerta si ponemos al Salvador en primer lugar en sus vidas. Ustedes sabrán cuando el adversario está tratando de distraerlos y seguirán adelante. Los bendigo para que puedan hacerlo. Muy bien.
¿Cómo podemos comparar la descripción que hace el de Andersen de la garganta del diablo en las cataratas del Iguazú con las tentaciones del diablo? Con respecto a ello, nos dijo que cuando estamos muy cerca a esas cataratas, llamada la garganta del diablo por los brasileños, porque cuando estamos cerca de esas aguas que caen estrepitosamente al vacío y que cualquiera que caiga es una eminente muerte, pero al estar tan cerca, 20-25 metros de ese lugar, hay piedras que podamos estar entre las piedras. Es que es muy posible, si nos acercamos más, podría deslizarse alguna de las piedras. Y es más, cuando estamos cerca de ello o un poco alejado de ello, no se escucha mucho y no se ve. Se escucha un ligero río y si estamos a unos 100 metros, se puede ver esas cataratas como una laguna, como un lago. Y que cualquiera que no conozca esas cataratas puede verse tentado a bañarse, pero a simple vista no parece un lago, una laguna, algo estancado, pero por dentro es una tremenda corriente que está llevando a la destrucción. Y sus sonidos no están bravos, es algo, como dice, que no da terror en el momento, salvo que estés delante de ello. Al igual que la garganta del diablo, las cataratas de Iguazú, son las tentaciones del diablo. Él va tratando de perturbarnos, él no va directo, no nos ataca directamente, nos perturba y nos desanima y nos distrae. Nos distrae del verdadero camino o que nos conduce a la vida eterna. Nos distrae del camino que el Salvador Jesucristo ha trazado para nosotros. Y nos perturba con algunas cosas del mundo, con algunos bullicios. Y trata de desanimarnos justamente cuando vamos a hacer convenios con el Señor o cuando vamos a cumplir con una ley, con un mandamiento. Para ello tenemos que tener cuidado. Que nos sirva de lección ello. Voy a ponerlo en la parte donde está la catarata. Pero Aquí voy a ponerlo. citamos las Si ven. increíbles cataratas del Iguazú. Perdón. Pasamos 4 años en Brasil, Katy y yo. En Brasil. Cuando esta parte que ven aquí es la parte central, pero cuando uno va por encima, parece un lago. Y realmente a veces es tentador, las personas quieren nadarse, pero hay grandes letreros que dicen no, peligro. Citamos las increíbles cataratas del Iguazú. Justo quería ver esta parte. Que vieran. Si ustedes ven en esta parte, miren, en la parte de arriba, parece un lago. Si vieran este lago, te ves tentado a hasta bañarte. Mírenle acá. Es como un lago, no se ve la corriente, pero es una tremenda corriente. De estar alguien aquí, de seguro que le va a jalar y va a ir a una inminente destrucción. Por algo lo han llamado la garganta del diablo esto. Sí, porque es una inminente destrucción para quien se meta en estas aguas. No hay salvación ahí. No hay ni el mejor nadador, nadie.
porque acá es destrucción completamente. Caes entre las piedras. Sí. Y nadie tampoco intentaría salvarte o rescatarte, porque no podría. Cuando estamos quizás llegando a las laderas y tengamos la tentación, hay tiempo para retroceder y decir no, como el José de Egipto, que pudo decir al esposo de Potifar, no. Y salió huyendo de la tentación. Pero si estamos ya dentro, es inminente el de ser destruidos. Que pueda ayudarnos este video y lo que dijo el Elder Andersen a tener en mente el peligro que tiene el enemigo que está acechando para que nosotros violemos todos los convenios y todos los mandamientos. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a proseguir. Tenemos un mensaje que nos pide que leamos la página 2 y 3 de la última sección, La garganta del diablo. Y hay una pregunta: ¿por qué piensa que a esa parte de las cataratas del Iguazú se le llama la garganta del diablo? Veamos. Al preguntar a mis amigos brasileños al respecto, nunca se me ha contestado concretamente en cuanto a cómo o por qué aquella impresionante parte de las cataratas del Iguazú ha recibido el nombre de la garganta del diablo. Por lo tanto, he aquí mi propia interpretación. Inmediatamente encima del salto, las aguas son calmas en extremo, como ya lo expliqué. Si no se oyera el sonido de la cercana catarata, podríamos creer que estamos ante la tranquilidad de un lago de montaña. Pero entonces, de repente, el agua alcanza el borde y millones de litros se desploman sobre las rocas de abajo. Asimismo, Lucifer obra de una manera muy astuta y sutil. Sus incitaciones seductoras son tan atractivas y sus engañosas promesas de felicidad son tan cautivadoras que no podemos imaginar que sus tentaciones no nos darán ni paz ni sosiego. De repente, las consecuencias de su seducción se desploman sobre nosotros y nos hallamos en la garganta del diablo, prestos a ser tragados por el diablo. Principio a estudiar. Establecer nuestro fundamento en Jesucristo nos ayudará a resistir el poder de Satanás. Veamos. Vemos un león allí. Vamos a repasar con ustedes los dos primeros párrafos de la sección. La influencia del adversario no es nada en comparación con el poder de Dios. Veamos. He pensado en cómo compara Pedro, el apóstol Pedro, a Lucifer como un león rugiente. Un león rugiente en el zoológico es peligroso, pero solo si entramos en la jaula con él. Sin nuestra voluntad, el poder del adversario es muy limitado. Hablando del león rugiente, un león rugiente en el zoológico es peligroso. Cuando ruge nadie se acerca, ni siquiera las barandas. Tratan de estar muy lejos. Pero también el león es muy astuto y se acuesta casi cerca a la baranda. En cierta oportunidad un niño estaba jugando
muy cerca de la baranda y su pelotita se había caído cerca. Y él trataba con sus manitos de recoger. El león miraba y no hizo nada, como esperando su presa. Quizás el león pensando que el niño pueda meterse dentro de la jaula. Y vio su padre que el niño se afanaba y trató de ayudarlo alejándolo de la reja, y él metió sus manos para alcanzar la pelotita que estaba cerca. El león simplemente estiró sus poderosas manos y aplastó la mano de aquel hombre, lo que le causó gran dolor y gran grito y gran desesperación y un tumulto tremendo en todas las personas, porque luego el león comenzó a rugir y Dios mediante pudo sacar con toda su fuerza su mano, pero estaba rasmillada. Hermanos, no podemos jugar con el enemigo, no podemos entrar en su jaula y salir bien, y salir sin magulladuras. Eso no va a suceder. Quizás solo pueda suceder cuando veamos películas, porque todo está para esa filmación. Pero la vida real no es así. Repetimos esta parte. Sin nuestra voluntad, si nosotros no cedemos, el poder del adversario es muy limitado. Él podrá rugir, pero más no podrá hacernos daño. Si seguimos la senda de la rectitud, no debemos preocuparnos demasiado por la influencia del adversario. Nefi explicó que Satanás no tiene poder sobre el corazón del pueblo porque el pueblo mora en rectitud. Él no tiene ningún poder que pueda emplear contra nosotros, a menos que lo permitamos. El apóstol Santiago Jacobo enseñó: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Eso pasó con el pueblo de los nefitas. Cuando el Salvador Jesucristo nos visitó a este continente americano, y según los relatos y la historia que está en el libro de Mormón, en tercero de Nefi, cuarto de Nefi, veamos que prácticamente el pueblo vivió en paz, sin pecado. 2 generaciones, tercera generación, 200 años, en paz. No pecaban, todos eran uno en el Señor. Y aquel pueblo vivía en rectitud, Satanás no tenía poder sobre ellos. Pero luego de 200 años, poco a poco, comenzó con pequeñas disensiones. Con el orgullo, algunas personas que comenzaron a vestir con elegancia, y comenzaron a los que eran más humildes y pobres a marginarlos, y comenzaron las clases sociales. El orgullo, la vanidad y al final la destrucción del pueblo nefita. Pero el opositor no tiene poder si vivimos en rectitud, si nos esforzamos por vivir en rectitud. Por eso el apóstol Santiago Jacobo nos dijo: someteos pues a Dios, resistid al diablo, no caer en su tentación, y huirá de nosotros. Hasta aquí ha sido el estudio de
el divino don del perdón o el don divino del perdón de la clase. Superar los obstáculos para el arrepentimiento al confiar en Jesucristo. Si confiamos en el Salvador Jesucristo, podremos superar todos los obstáculos para nuestro arrepentimiento sincero, y el Señor Jesucristo nos bendecirá. Si vivimos en rectitud, el enemigo no tendrá poder sobre nosotros. Debemos esforzarnos por vivir en rectitud. Debemos esforzarnos por guardar todos los mandamientos de Dios. Guardar los mandamientos necesita un esfuerzo continuo. El leer las Escrituras necesita un esfuerzo, un poco más. El hacer nuestras oraciones a diario necesita un esfuerzo. Porque el enemigo no quiere que ores. El enemigo no quiere que leas tus Escrituras. Y así astutamente te va separando de la presencia del Señor. Te va alejando poco a poco. Sin que te des cuenta, te presenta como las aguas mansas del Iguazú. Para una corriente adentro. Cuando te sientes confiado, que te va a jalar a la destrucción, a jalar a la garganta del diablo. ¿Y qué hará el diablo? Simplemente te tragará y causará la destrucción. Sé que si vivimos en rectitud, el Señor estará al lado de nosotros, fortaleciéndonos para continuar adelante, protegiéndonos con su Santo Espíritu, protegiendo con sus santos ángeles celestiales y protegiéndonos con nuestros seres queridos que ya pasaron el velo. Tenemos ángeles alrededor de nosotros que nos cuidan. Nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Jesús es el Señor resucitado. El gran yo soy, el Dios de Israel. Él ha resucitado. Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías que vino, registrado en el Nuevo Testamento. Él es el Mesías, Jesucristo, que visitó las Américas, registrado en el Libro Mormón. Y el Mesías viene pronto. Sé que debemos estar preparados. En cualquier momento el Señor aparece. Para ello debemos estar preparados, listos, siempre listos. En el nombre de Jesucristo, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por su atención. Y aquí damos finalizado las clases, la primera parte, las clases de instituto del don divino del perdón. Habrá una segunda parte que hablaremos en una próxima oportunidad transmitiéndoles. Si desean que continuemos con la segunda clase, nos escriben en los comentarios de este programa. Gracias, muchas gracias. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros. Shalom, hermanos. Shalom, hermanas. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.